Bienvenidos amigos a otro Alborada Cultural. Estamos en la 8ª temporada y este es el programa 711. Hoy va a ser un programa todo en español porque tengo convidados colombianos. Desde el país cafetero nos llega Nayib Camacho. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Raúl. Mucho gusto. Bienvenidos también a nuestro lugar acá virtual y demás. Y desde cerca de Bogotá, una militante de aquellas, Franci, qué placer, qué gusto tenerla aquí, bienvenida. Hola, un saludo, buenas noches en el del sur de este hermoso continente, desde Facatativá, Colombia, al occidente de Bogotá. Un saludo desde Tierra Muisca y bueno, aquí andamos, en lo que andamos todos los colombianos por estos días. ¿Sería qué? ¿Sobreviviendo? Sería sobreviviendo y en la lucha, ¿no? Para los pueblos originarios seguimos más de 500 años de resistencia. Y bueno, no nos dejan otro camino los gobiernos, así que no desistimos. Y no hay descanso, de norte a sur la historia se repite, pasan los años, ya son 5 siglos y seguramente seguiremos hablando de eso. 5 siglos igual, exactamente. Nayib, me cuente un poco cómo están las cosas ahí por su barrio. Usted que es de la tierra del joropo, no debe haber mucho espacio para fiesta y alegría estos días, ¿no, Nayib? No, yo vivo en Villavicencio, Colombia. Esta es una zona geográficamente a 3-4 horas de la ciudad de Bogotá. Y esta semana se ha sentido en la ciudad la protesta juvenil y la protesta ciudadana en todos los sectores de la ciudad. Ha sido, digamos, un deseo de la ciudadanía de expresarse a través de sus derechos ciudadanos a la protesta. Afortunadamente, pues más allá de los roces habituales que suelen suceder, se ha conservado, digamos, como una relativa calma, pero la ciudad ha estado, digamos, en pie de lucha, solidaria con esta protesta tan necesaria en la sociedad colombiana. Y bueno, ya les contaré algunos detalles, cómo se ha vivido esta situación. Ha habido situaciones gravísimas también en otras zonas del país, por lo menos en la zona donde me corresponde, en lo que ha sido Acacías y otros sectores. Pero bueno, la gente ha respondido al clamor y a sus necesidades y a esta arbitrariedad que no deja de sorprender al mundo, una arbitrariedad, digamos, producto de una situación que se venía, digamos, agudizando a lo largo de muchos años y demás, y que tenía que de alguna manera estallar. Yo digo que esta reforma tributaria fue apenas un florero de Llorente, que es algo como para señalar un hecho histórico de nuestro proceso de independencia hace 200 años, cuando este fue motivo para una revuelta nacional y una ruptura del modelo de economía y de dependencia respecto de los españoles. Este ha sido, porque esa reforma que se ha pretendido imponer, ahora supuestamente la han retirado, pero tal vez no sea cierto, refleja precisamente la ambición de los sectores más poderosos de este país por esquilmar a la gente más la historia se repite de norte a sur. Posiciones arbitrarias en el consumo. La revolución de los comuneros se dio por asunto de impuestos. Lo mismo
decir. Entonces, es eso. Y el problema no es eso, el problema es qué han hecho con lo que se recoge de impuestos. Se lo han robado, se lo han llevado a sus bolsillos, han endeudado este país. Recientemente hicieron un préstamo a uno de esos organismos internacionales y esa plata se desapareció la plata de las vacunas, todo aquí se desaparece todo, y ellos son los que se las llevan, los poderosos. Entonces era inminente que, como dicen las abuelas, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, aquí se están viendo las consecuencias, con una cantidad de arandelas que habría que mirar con mucho cuidado, con mucho detenimiento, el abuso del poder contra las comunidades más alejadas, por ejemplo, como ha sucedido contra las comunidades del Chocó, las comunidades del Cauca, las comunidades indígenas, en fin, contra diversos actores, sectores de la población. Entonces, esto se veía venir con toda la mezcla de lo que significa un poder autoritario arraigado en el narcotráfico, que esa es una de las grandes, de los grandes dramas de esta sociedad colombiana. La grande tragedia de la sociedad boliviana, colombiana moderna, seguramente, ¿no? Sí. Bien. Franci, ayer escuché una live que ustedes hicieron. Felicitaciones. Mande nuestras felicitaciones al resto del grupo. Mucho contenido, mucha gente joven. Yo soy uruguayo, estoy en Brasilia, pero Latinoamérica prestó atención a lo que ustedes dicen y vamos a continuar prestando atención. Nos duele mucho. Hasta ahí te escuché porque te me congelaste un poco. Sí, se nos está congelando todo, ¿quién diría? Quería saber, Francia, ahora que pasaron unas horas después de la live de ayer, ¿cuáles son las repercusiones? ¿Qué se puede sacar en línea? Bueno, mira, creo que Nayib estaría de acuerdo conmigo si quienes estamos en esta movilización continua planteamos que ahora estamos apelando a que se nos escuche fuera del país porque nos sentimos que no tenemos garantías. El Estado colombiano ha dado la orden de que las fuerzas militares y policiales impongan el orden en los centros donde, poblaciones y ciudades donde se está llevando a cabo la protesta ciudadana, de tal suerte de que esto es una suerte de dictadura cívico-militar, por llamarlo de alguna manera, y eso nos deja en medio de circunstancias muy complejas. Hola. En esas circunstancias nos encontramos, sin embargo, siempre los jóvenes, los estudiantes universitarios, secundarios, a la vanguardia, como siempre, de estos procesos de cambio, ¿no? Creo que los docentes han hecho un gran trabajo de formación crítica, de observar la realidad desde un lugar de análisis que permita que estos procesos de avance, pese a lo convulsionados que puedan llegar a ser, se den. Afortunadamente ayer tuvimos un gran acompañamiento latinoamericano. Para nosotros es un abrazo saber que nos saludan desde todos los lugares del continente y que a través de estos medios independientes que generamos desde la virtualidad podemos contar la versión nuestra, ¿no? De este lado de la historia, no desde la historia oficial, que miente, que repite mentiras hasta hacerle creer a la gente que esas mentiras son reales. Luego, entonces, nuestra función como medios alternativos es contar la verdad, es entrevistar a la gente que está marchando, es mostrar lo que ocurre, los ataques, aun cuando las redes sociales de algunos lugares del país están siendo boicoteadas, están siendo cerradas, se bloquea si se está grabando los ataques policiales a las manifestaciones. Sin embargo, insistimos, resistimos, no desistimos. Y nosotros de aquí estaremos ayudando, amplificando su voz, ayudando a tornar conocido. Tú perteneces a pueblos originarios. ¿Cuál sería tus ascendientes, Franci?
Yo soy de origen muisca, la región cundinamarquesa y de Boyacá es predominantemente de origen muisca. Mi linaje pertenece a la laguna de Guatavita. Creo que a muchos lugares ha llegado el relato del Dorado, ¿no? Y este relato tiene origen en la laguna de Guatavita. Mi linaje es de ahí, mi madre es de ahí. Y yo nací aquí en Facatativá, que es territorio muisca también. Ya en cambio Nashib, como el nombre lo dice, es descendiente de los fenicios, viene del Mediterráneo, más conocido como libaneses. ¿Eso mismo, Nashib? Sí, sí, claro que te escuché, sí, pero como decía, ya como en una quinta generación. Pero lo importante es como en alguna ocasión decía Borges en un cuento, Ulrica, cuando le preguntaban al personaje como qué era eso de ser colombiano, y él decía el personaje, no, un acto de fe, ¿cierto? Entonces, la construcción de la nación colombiana es una cosa bien, bien difícil, de manera que aquí, como hablábamos anteriormente, los pueblos originarios, los pueblos nativos tuvieron un atropello por parte de la presencia española y demás, y esto no es ninguna leyenda negra, sino que fue real, más la otra mezcla de pueblos africanos que llegaron o que te fueron traídos. Pero bueno, lo importante es reconocer en nuestra cotidianidad, eso han sido nuestras contribuciones para la construcción de una sociedad, digamos, multiétnica, con el reconocimiento de los protagonistas originales de este territorio, ¿sí? Yo vivo en una zona habitada originalmente Piapocos, Sálivas, Guaívos, que son las tribus de esta región, y hoy son personas que han perdido sus cosas, que han perdido su tierra, que han perdido mucho de sus arraigos por cuenta pues de la agricultura extensiva, de la extensiva y demás. Entonces, este conflicto en Colombia, yo creo que esencialmente es el conflicto por la tierra, el conflicto de la tierra. Y ese conflicto se ha trasladado a las ciudades, pero no porque las ciudades hayan crecido de una manera natural, sino porque las ciudades han sido el refugio de los desplazamientos que se han padecido en Colombia desde distintas zonas. Los llanos de Colombia, que es la zona donde yo vivo, es una región que en principio es deshabitada por personas de otras regiones y se convierte en un destino nacional de huida o de búsqueda de nuevas esperanzas, qué sé yo, hasta construirse una mezcla en la que confluyen bogotanos, boyacenses, antioqueños, costeños, vallecaucanos, pastusos y demás, y se confluye en algo que como con unas costumbres propias de esta región, en esa mezcla que es la llaneridad, y ese es otro. Colombia es un país de regiones, es un país de, y entonces ahí hay una serie de dificultades tremendas que hay que mirar con mucho cuidado. Pero en esa construcción de regiones siempre lo que es la constante, el caso del Cauca, donde los indígenas han sido, digamos, protagonistas de las últimas movilizaciones y luchas que han dado por la dignidad en este país, por la paz, por la vida y demás, ¿cierto? Y lo mismo ha sucedido con otros. Entonces, esto hay que mirarlo como con mucho cuidado. Lo que dice Francis sobre los habitantes de la zona cundiboyacense, prácticamente han tenido que refugiarse en ciertos lugares porque pues el avance los ha ido llevando, incluso perdiendo sus costumbres y demás. Muy ilustrativo. Muy ilustrativo lo que nos cuenta Nashib. Como yo no soy colombiano, todos los latinoamericanos tenemos una pregunta que nos hacemos porque nos cuesta entender. ¿Y cuál es la función de esas 8 bases americanas en suelo colombiano?
Porque si los americanos fueron a Colombia a evitar la producción de cocaína, ¿cómo es que la cocaína aumenta? 8 bases americanas, ellos en el lejano oriente, ellos consiguieron milimétricamente llegar a algún blanco tipo un barbudo entre cientos de barbudos, ellos fueron y ¡pam! Lo mataron. ¿Y cómo es que en Colombia no consiguen exterminar o parar con esa producción de cocaína? La idea que nosotros tenemos es que los americanos están ahí justamente para asegurar la producción de esa mercadería que será consumida en la sociedad americana y ese dinero que mantiene la economía global más o menos, o sea, si se para de vender cocaína, Wall Street quebraría alguna. ¿Cuál es la relación de ustedes, colombianos, con esas bases americanas? ¿Dije un disparate o es por ahí mismo? No, eso es cierto. Es decir, aquí siempre ha habido bases americanas y las bases militares colombianas han servido de refugio precisamente incluso a planes oficiales del gobierno, como fue el Plan Colombia, así, que se desarrolló a partir del gobierno de Pastrana y que se acentuó después durante el gobierno de Uribe o los gobiernos de Uribe. Por supuesto que hay una presencia norteamericana por esos intereses. El problema del narcotráfico es esencial y el problema de la cocaína es esencial en este país, en el sentido de que voy a dar un ejemplo. Parece ser que esa discusión sobre la legalización de las drogas tiene como una finalidad sencilla. ¿Cuándo se van a conceder las licencias para la producción, por ejemplo, de marihuana con fines medicinales? ¿Cierto? Es decir, esas licencias están costando millonadas, de tal manera que no es el pobre el que va a la chacra, el que está cortando el raspachín, quien se va a beneficiar de eso, ¿sí? El gran problema, por ejemplo, en esta zona, es como una cantidad de personas sin posibilidades de trabajo, sin tierra ni nada, terminan raspando lo que se llama la hoja de coca o los raspachines al servicio de unos grandes poderosos que son los que todo eso protegido. Es que esto no me lo estoy inventando yo, ustedes lo pueden revisar en los informes. Allá en Uruguay, yo les comentaba esta mañana, recientemente el embajador de Uruguay, San Clemente, no fue descubierta y en su Dinamarca una finca productora de cocaína. ¿Y qué pasó? Vicepresidenta en sus vínculos su hermano y sus negocios de cocaína. Es decir, el mismo patrocinio que se le ha dado al gobierno actual por parte de sujetos como el Ñeñe Hernández, Marquito Figueroa y demás. Este es un narcoestado, ¿cierto? Desde hace 20 años y para nadie es un vínculo que existe desde los tiempos de Pablo Escobar con los actores hoy vivos de esa situación. Imagino. Es cuidar ese negocio para las fuerzas internas y para las fuerzas los pueblos externos, ¿cierto? Es decir, esto aquí a Colombia no le ha dejado sino una tragedia, ¿cierto? Un dolor. El negocio y el dinero se lo han llevado a otros lados. Y gran parte de la economía colombiana subsistió. Imagino, Francis, que la visión que ustedes tienen es más crítica aún desde el lado de los pueblos originarios, ¿no? Todo comenzó por la base americana que yo preguntaba. Nayib ha dejado muy clara la relación. Nayib ha dejado muy clara la relación estrecha entre el Estado colombiano y el narcotráfico. Nació una relación casi que de consanguinidad, pudiéramos decirlo. Y para los pueblos originarios representa, por un lado,
para los pueblos del Cauca, que son los que están en la región cocalera, digámoslo así, es una salida para poder subsistir, es decir, ellos están entre la opción de morirse de hambre o es verse obligados, encerrados, empujados por estos grupos narcotraficantes a de alguna manera suministrarles la hoja de coca, pero también está por el otro lado lo que significa para nosotros como pueblos originarios esta planta, ¿no? Que hace parte de nuestra cosmovisión, de nuestra espiritualidad, de nuestro alimento. Entonces es mirarlo desde dos lugares, ¿no? Como es la subsistencia por un lado, pero también la estigmatización de una planta milenaria que tiene muchas propiedades medicinales y que también tiene que ver con esa simbología y con ese espíritu de lo que somos los pueblos originarios, ¿no? No solo los pueblos originarios del Cauca, Muisca también es de hoja de coca, nosotros mambeamos la hoja de coca, utilizamos el mambe también, ¿no? Para nuestra conexión espiritual en nuestros rituales. Entonces, es muy difícil por un lado, los hermanos del Cauca vivir en este fuego cruzado porque es una zona de conflicto bastante intenso y por otro lado, como también la planta que representa tanto para nosotros sufre este ataque, ¿no? De alguna manera. Bien, bien. Seguramente el problema de los pueblos originarios en Colombia se repite por toda América. Lo que decían allí, en Uruguay se ha legalizado la marihuana y las empresas que están llegando a explotarla son canadienses. O sea, la explotación del cannabis como fuente de empleo, de renta, es para las multinacionales. En fin, ¿ustedes tienen alguna previsión de lo que va a pasar en Colombia en las próximas horas, días? ¿La violencia está disminuyendo? ¿Ustedes la ven difícil la situación? ¿Tenemos que prepararnos para más conflictos? ¿Qué piensan? Bueno, mira, me tomó la palabra, discúlpame, Nayit. Yo creo que la horrible noche, como dice nuestro himno nacional, no ha cesado. Creo que estamos en este momento más oscuro de esa horrible noche. Es el momento en el que las fuerzas del Estado esperan a que oscurezca para salir a masacrar al pueblo que resiste, principalmente a nuestros jóvenes. Ya tenemos información de que están entrando a las casas cual noche de los lápices a sacar a nuestros jóvenes. Algunos los apresan, algunos otros no sabemos qué ocurren con ellos. Y bueno, ya han habido cerca de 24 muertos en el contexto, puede ser más, ese era el dato hasta hace un rato, de manifestantes que han caído por las fuerzas policiales y del Estado. Hasta el momento la soberbia del gobierno nacional persiste y mientras sea así, también persiste el paro. Somos conscientes que no es una lucha sencilla, pero tenemos toda la dignidad. Ya nos quitaron tanto que lo único que nos quedó fue el miedo. Y que lo único que no nos, perdón, lo único que ya derrotamos fue el miedo, ¿no? Y tenemos toda la dignidad para seguir resistiendo. Mientras el gobierno persista en esta postura, el pueblo se mantiene en la calle y hay una cosa muy particular que ha ocurrido y es que hay un comité nacional organizador del paro, pero siento que esta protesta ha superado ese comité. La gente no acepta ninguna negociación distinta a que no exista una reforma más. El pueblo se mantiene en la calle, los bloqueos se hacen de manera digamos, intercalada, cuando levantan en un lugar, en otro lado, otros compañeros persisten en el bloqueo, porque sabemos que es la única manera. Si no afectamos la economía de los poderosos, si no arrinconamos al gobierno para decirle que no vamos a soportar más atropello, no va a haber otra salida. Lo entendemos así, sabemos que es así, tratamos de cuidarnos unos con otros, así que el balón
está del lado del gobierno. Si él decide mantener la situación en este punto, es su decisión. Nosotros nos mantenemos en la lucha. Nayib, nosotros hablamos del gobierno de Duque, pero creo que en el fondo, tenemos que hablar de otro muchacho que está hace más tiempo encalacrado en el poder. ¿El uribismo es responsable por esto? Claro que sí, Raúl, claro que sí. Porque, y hay que, es decir, en Colombia las costumbres son tan malucas a veces que la gente se tapa las cosas y no las dice como son. Este ha sido la expresión de un modo de ser propio del narcotraficante, es decir, el narcotraficante, la mafia, los delitos contra el Estado, el robo. Colombia, eso no es estoy inventando yo, ustedes pueden revisar ahí en los diarios, el año pasado, recién, corrupción en el mundo. Esto es una cosa bárbara, eso es un estado completamente degenerado, ¿cierto? Entonces, ¿y quiénes han participado directamente de estas situaciones? ¿Quiénes han llevado a que esa conducta se naturalice? De alguna manera los que han ejercido el poder en los últimos 30 años de manera, digamos, violenta y brusca, como ha sido el uribismo, ¿cierto? Es que al uribismo yo esto no me lo estoy inventando, ustedes pueden coger la prensa internacional, la nacional, la que sea, y encontrarán que hay una gran cantidad de funcionarios de los gobiernos de Uribe, del primero y del segundo, que hoy están en la cárcel o son prófugos de la justicia. Ahí está el que fue ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, que se robaron la plata para entregársela a sus amigos. Eso no es un invento. Y fue condenado mismo por amigos del mismo uribismo, como fue el caso de Alejandro Ordóñez, que era procurador, ¿cierto? Entonces, ahí está el ministro Palacios, está la directora del DAS, esos lo tuvieron que acabar, el Departamento Administrativo de Seguridad lo tuvieron que acabar porque estaban chuzando y desapareciendo. Ministros, periodistas, congresistas, bueno, es decir, aquí lo que ha gobernado a Colombia es una banda criminal, una banda, digamos, que ha usurpado bestial, enriquecerse y empobrecer, y todo puesto al servicio de los grandes, poderosos banqueros, como el caso de Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del periódico El Tiempo, del periódico El Espectador, de los grandes medios de comunicación como RCN, dueños del equipo de fútbol nacional, ¿cierto? Es decir, una concentración de la riqueza impresionante, dueño del grupo Aval, donde se concentra la riqueza bancaria de este país, ¿cierto? Entonces, eso no es un invento nuestro ni nada, ustedes lo pueden observar, lo pueden ver ahí. Y los grandes canales de Colombia, RCN y Caracol, que son dependientes económicamente de estos grupos, no han hecho más que propagar las malas costumbres, un periodismo absolutamente arrodillado, un periodismo sin ningún criterio ético, sin ningún criterio de calidad ni nada. Y ahí vemos la revista Semana. Y ese es el grave conflicto. A las otras personas, a los demás ciudadanos, les corresponde utilizar estos medios y gracias a esto es que se conoce esta situación y esto es muy importante, lo dijo Francia al comienzo, es muy importante para que no vuelvan a ocurrir hechos tan lamentables como los que ocurrieron en Uruguay, como los que ocurrieron en Chile, como los que ocurrieron en la Argentina, como los que ocurrieron en Brasil, ¿cierto? Cuando las noticias nos llegaban un mes después, ¿cierto? Y ya todo estaba, no, y nadie se enteraba y todo era un silencio. No, estas redes ahora pretenden callar estas redes y demás, silenciándolas, dejando que no, bloqueando personas y demás, y mandando ejércitos de troles o de bodegas que llaman a emitir cosas. Es una cosa bárbara. Esto no es una imaginación, ¿cierto? En las noches, sí. Usted metió el dedo donde duele, en la llaga. El otro día, antes de ayer, fue el día de la libertad de prensa.
en todos lados no hay nada para celebrar. Pero en pocos países han sido tan maltratados los periodistas como en Colombia. Qué manera de matar periodistas. Qué profesión de riesgo que se ha tornado relatar la verdad en estos tiempos. Tiempos de fake news, tiempos que como vos decís, los medios hegemónicos de prensa te cuentan la historia que ellos dibujan. Pero no sé si ustedes coinciden conmigo. Estamos viviendo una mudanza de paradigma comunicacional, digamos. Esto que estamos haciendo ahora nosotros es una muestra de eso. Lo que ustedes hicieron ayer, Francis, es una muestra clara de que las sociedades tienen que buscar otra forma de expresarse, porque si no, seguiremos amordazados. Francis, háblame un poco de la libertad de expresión. Así es, definitivamente una de las cosas que nos ha permitido la globalización es el acceso a las telecomunicaciones y la creación de medios alternativos, por pequeños o grandes que sean, de difusión, contando lo que está pasando en tiempo real primero y desde la otra orilla, que me parece muy importante. Los pueblos originarios pueden contar, por ejemplo, hoy día la minga que se va desplazando desde el Cauca hacia Bogotá, lo pueden ir contando en tiempo real. Si a un hermano le bloquean su Facebook, el otro continúa la transmisión. Es decir, tomamos algo que fue creado como hegemónico, lo tomamos y lo volteamos, ¿no? Lo ponemos a nuestro servicio. Creo que eso es una cosa hermosa que tiene la resistencia, ¿no? Y no puedo olvidar a mis hermanas afrodescendientes que hicieron del objeto del turbante un objeto de humillación, un objeto de resistencia, de belleza. Entonces yo creo que en ese sentido la labor, incluso no necesitamos ser periodistas. Yo estudié licenciatura en lengua castellana y comunicación y tengo algunas herramientas, pero no necesariamente se necesita eso. Hoy día nuestro fusil es este aparato. Este es lo que nos puede salvar la vida y nos puede ayudar a contarle al mundo lo que está pasando en tiempo real. Y solo necesitamos tener ese aparatico con su carga de datos y amigos en el mundo que nos ayuden a difundir. Entonces, ese nuevo paradigma, por supuesto que lo estamos creando, y le queda mucho más difícil a los poderes hegemónicos, aún con el poder de sus medios, contradecir lo que esta avalancha de pequeños medios terminan haciendo. Pero estos últimos 2 días o 3 han sido así sintomáticos, porque mientras que los medios colombianos y del resto de los países intentan esconder, disimular, malinformar, nosotros vamos a las redes sociales y estamos viendo en directo, como veíamos ayer. Ustedes, siempre hay alguien con un celular que te está mostrando al vivo lo que está pasando. O sea, son nuevos tiempos, no hay duda. Vamos a ver si estamos preparados. Una de las cosas que más así me reconforta, así como me reconfortó ver la juventud chilena levantada, gritando que no eran 30 pesos, eran 30 años. Y a ustedes, los colombianos, seguramente sí, les debe venir por ahí también el mensaje. Son muchos años de desinformación. Pero a mí lo que me gustó de ver esa juventud. Najib, mientras yo vea gente joven indignada, me reconforta porque yo sé que el mundo no será igual mientras haya indignado para modificarlos. Eso es cierto, Raúl. Mire, hay una cosa tan importante como la siguiente. A mí me sorprende y me llena de alegría, de profunda alegría que la juventud hoy esté tomando esas, digamos, banderas de lucha y de dolor de nosotros los viejos, ¿cierto? Porque es que aquí ha habido unas situaciones gravísimas. Uno no puede olvidar cómo en los años 86, cuando se firmó, por ejemplo, un primer acuerdo de paz
entre el gobierno se había firmado entre el gobierno de Betancur y las FARC, y surge de ahí un partido político que se llamó Unión Patriótica. A los meses prácticamente lo exterminan, son 3.500 personas las que matan de ese partido, ¿cierto? Un partido que tenía una influencia en el Congreso, en los consejos, en las asambleas, y lo desaparecen, ¿cierto? Y viene todo ese fenómeno gravísimo de paramilitarismo, y bueno, en fin, y que los jóvenes hoy deben entender esa situación, que fue lo que vivieron estas personas de años atrás. Y claro, por supuesto que tienen que ser los jóvenes, porque sí, es decir, los viejos que son los seguidores de alguna manera de este monstruo que nos tienen desde hace 30 años, ¿cierto? El monstruo, el innombrable, como le llaman por acá, ¿cierto? El matarife. Entonces, tienen que ser los jóvenes, porque ya viejos ya no nos quedan, digamos, fuerzas para esa, pero tenemos que utilizar nuestros instrumentos y desde donde podamos. Este libro, por ejemplo, Textos Petrificados, es un libro mío, un libro que se publicó en el año 2019, y fue una recopilación, y por eso es que es importante esto de las redes, de alguna manera. Yo nunca había hecho este experimento de escribir diariamente una columna. Eso fue durante la campaña electoral del 18. Entonces, todos los días me puse a escribir entre la primera y la segunda vuelta un texto. Posteriormente se une como un libro, y esta es una bitácora que anuncia lo que iba a suceder en Colombia, de llegarse, digamos, a dar el triunfo como efectivamente se dio, con mañas y todo, del presidente actual. Entonces yo sí creo que los jóvenes están, digamos, en una actitud grata de entender el destino de su país, el destino que merecen. Es decir, no solamente los jóvenes merecen un mejor destino, los viejos también merecen un mejor destino. Los jóvenes han tomado esa lucha como tal. Entonces las universidades están cerradas, las universidades están en paro, ¿cierto? Y los jóvenes lo han hecho y han tenido la valentía de salir a la calle contra viento y marea, aguantando golpes y arrestos y demás, ¿sí? Y a mí me llama la atención, no era, y yo no sé, de pronto puede ser que el encierro de no estar yendo a fútbol y de no estar tomando cerveza haya ayudado algo, ¿cierto? A despertar un poco la conciencia pero más allá de la situación de fútbol o de cerveza o de juegos, es la situación económica. Es decir, usted mira la realidad económica de este país y es un salario mínimo, por ejemplo, de 900,000 pesos. ¿Sabe lo que es eso en términos de dólares? Menos de $300 mensuales, ¿cierto? Cuando un congresista de esos sinvergüenzas que gobiernan, que legislan allá, es un tipo que se está ganando 32 millones de pesos. Entonces usted marca unas diferencias sustanciales, ¿sí? Es un salario mínimo, la gente está muriendo de hambre. Eso es una cosa tremenda. Nayib, les quiero presentar una cuestión que es innata, inherente al continente latinoamericano todo. Ahora se me fue Franci. Franci fue allí a tomar un café, ya vuelve. La cuestión ahí está intentando volver. A ver, quiero que vuelva para que escuche. Sí, ya la tenemos. La cuestión es, por ejemplo, aquí en Brasil se quiere llevar a juicio político el genocidio de Bolsonaro, pero los tribunales de justicia brasileños no les da la nafta, como se dice. En Chile quieren llevar a Piñera a juicio, pero a tribunales internacionales, porque saben que la justicia chilena nunca conseguiría eso. ¿Ustedes ahí en Colombia, como en el resto de América, sienten desconfianza del poder jurídico? ¿Hayan que esa pata de la República, esa separación de poderes dentro de la República, está fallando en la República, en las democracias latinoamericanas? Lo veo en todos los países y no me sorprendería que ustedes digan, sí, queremos tribunales internacionales porque los nuestros no sirven para nada. ¿Es eso mismo, Francio, o estoy equivocado?
Sí, en general hay una desconfianza, ¿cierto? Nosotros como demócratas y como personas, digamos, respetuosas de la ley, consideramos que son los tribunales los que deben iniciar y seguir todos estos procesos. Pero ahí hay una desconfianza, y es que la rama judicial, la rama, digamos, de lo que tiene que ver con la fiscalía, está en manos de este mismo partido político del uribismo y demás. Entonces, aquí se está llevando a cabo un proceso, por ejemplo, de falsos testigos contra este señor innombrable por parte del senador Iván Cepeda, y resulta que el tipo entonces elude la responsabilidad de presentarse a la Corte Suprema de Justicia, que se lleva cualquier cantidad de años investigando un caso, solamente un caso, como es el caso de alteración de testigos y demás. Y el tipo sencillamente renuncia al Senado para que no sea su juez natural quien lo juzgue. Se pasa a la fiscalía. ¿Y quién es el fiscal hoy en día? El amigo, ¿cierto?, de ellos. Entonces, lo mismo está sucediendo con este otro representante Prada, que renuncia a su condición de representante para pasarse a la fiscalía, porque ahí saben que precluye rápidamente la investigación y demás. Es muy difícil, digamos, avanzar en estos temas, se diluyen los procesos, esto es kafkiano, ¿cierto? Y un tipo como este innombrable, que tiene cerca de 300 investigaciones, cerca de 300 investigaciones, y ninguna avanza, y no son investigaciones de ahora, sino de hace 30 años, que tienen que ver, por ejemplo, con el crimen de este abogado del Valle, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Y no avanza, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que la justicia internacional tiene que entrar a resolver este caso, porque aquí yo lo veo muy complicado. Es una cosa que es que nos perturba, nos hace daño. No sé, quizás de pronto en Perú tuvieron la honorabilidad de juzgar a este señor Fujimori y llevarlo a que pagara por lo menos en cárcel lo que ha hecho, así como se ha hecho, por ejemplo, pero aquí no ha sido posible, y no será posible porque nadie podrá entrar allá al ubérrimo, ¿cierto? En caso de que llegue a haber algún procedimiento judicial. No creo. Sí, me imagino. Franci, no sé si tú tienes una opinión. Estábamos hablando de la relación del Poder Judicial con estos tiempos modernos, y tanto Nayib como yo expresamos nuestra desconfianza. ¿Cuál es tu opinión sobre el Poder Judicial en Colombia y en la región? Bueno, mira, yo creo que de alguna manera cuando la Corte Constitucional ha intentado, cuando las altas cortes han intentado hacer justicia, de alguna manera las fuerzas oscuras de este poderoso señor expresidente logran de alguna u otra manera boicotearlas. Es decir, si han habido magistrados que han intentado arrinconar y echar mano mediante los procesos, digamos, ¿cómo se dice? Se me olvidó, bueno, agotando todas las instancias, quiero decir. Y lo que decía Nayib, ¿no? Que tardan años en procesos de investigación, juntando las pruebas, como lo hizo, como bien lo mencionaba Nayib, como lo hizo Iván Cepeda, terminan siendo boicoteadas de alguna u otra forma. Es decir, es tanto el poder que este señor ha logrado concentrar, que si no es con dinero, es con amenazas, es desapareciendo testigos, asesinándolos. Entonces yo creo también que estamos en manos de la Corte Interamericana, de estas cortes internacionales, porque ya está agotado. En Colombia, mientras ellos estén en el poder, no hay manera de hacer justicia, definitivamente no. Claro, es muy difícil. Bueno, chicos, estoy feliz de que hayan dedicado su tiempo a nuestra audiencia, a contarle cosas de su tierra, lo que está pasando en algún pedazo de nuestra América.
quiero que cada uno deje su mensaje, alguna pregunta que yo no hice y que ustedes quieran responder. Y después, claro, a los poetas y a los escritores les dejaremos la última parte del programa para que nos cuente qué escriben, qué les gusta, qué hacen y si nos quieren leer alguna cosa. Najib, tu mensaje de despedida, por favor. Yo quiero sencillamente agradecer a la comunidad internacional el respaldo que le pueden dar al pueblo colombiano que está sufriendo este embate y esta situación tan dramática y demás. Solo, digamos, a través de que se haga eco y resonancia, se podrá conocer. Es como en el caso de las familias, a veces donde hay maltrato, pero de puertas para nadie dice nada, pero de puertas para adentro todo ocurre y la gente siente temor. Entonces, no, esto es una desgracia lo que estamos viviendo. Es decir, es una situación desesperante que ya extralimita los hechos democráticos y demás. Aquí, digamos, lo que se está pidiendo en este momento, instante, es que cesen, por ejemplo, ese permanente pasar de helicópteros, de disparos, de encierros, decir, es una cosa aterradora para la vida, de militarización de las calles. Es que esto no es el Líbano, esto no es cierto, como de esas situaciones tan desgraciadas que están viviendo esos pueblos por allá en Oriente Medio y demás. No, pero aquí es así, estamos viviendo. Usted aparentemente sale a la calle y ve, pero no, es un miedo interior impresionante. Entonces, la voz y la resonancia que ustedes pueden hacer a nivel internacional es muy importante para este pueblo, para una cantidad de personas que no tienen la posibilidad de expresarse a través de medios ni nada de esto, ¿cierto? Aquí hay dos canales privados, y esos son Caracol y RCN, y esos son los que han dañado la conciencia de este pueblo. Entonces, tenemos que encontrar estos medios alternativos o de otras instancias para hacer, digamos, llegar nuestra voz de dolor, ¿cierto? Que esto nos duele a nosotros, y nos dolió en nuestra época cuando sucedió con Uruguay, cuando sucedió con Argentina, con Brasil, con Chile, con Paraguay, con Nicaragua y demás. Vuelvo, insisto, si no lo hacemos hoy, hoy creo que se está cosiendo y he sabido por ahí que tienen ya prácticamente el decreto de conmoción interior, que es una cosa bárbara. Es darle atribuciones absolutas al presidente, es prácticamente disolver el Parlamento o el Congreso. Aquí no hay Parlamento, el Congreso, ¿cierto? Es prácticamente hacer lo que hicieron, digamos, en el año pasado cuando se inició la pandemia, de darle una serie de prerrogativas al presidente para que se gastara la plata como quisiera y la despilfarraron. Entonces, es eso, es decir, estamos en manos de un bobo y de un asesino, sencillamente. Complicado, Najib, muy pertinente tu pedido de SOS Internacional. Ya vuelvo con el escritor. Franci, tu mensaje final, por favor, y nuestro agradecimiento por su tiempo, querida, por estar con nosotros. Te vamos a convocar de nuevo, ¿viste? Gracias a ustedes. Mira, el mensaje tiene que ver con también la situación de las mujeres en medio de esta circunstancia, ¿no? Y siempre en medio de los conflictos, el cuerpo de la mujer como arma de guerra. En Colombia, en esta coyuntura, un agente del SMAT violó a una mujer. Y creo que tenemos que ya acabar, es decir, el siglo XXI y todavía con estas prácticas, todavía las mujeres en tiempos normales salimos con miedo y el miedo se acrecienta en momentos de coyuntura como esta. Sin embargo, ahí estamos las mujeres. Recordemos que el Paraguay lo reconstruyeron las mujeres después de la dictadura, ¿no? El papel fundamental de nosotras como constructoras de sociedad, no solo como las amas de casa que atienden a los hijos y al esposo, sino como las mujeres que construyen pensamiento también, que están ahí también, esas chicas que están hoy en la primera línea. Si ustedes miran todo lo que puede encontrarse en redes sociales, hay muchas mujeres que también están en la calle, no solo están esperando que los hombres hagan la revolución en la calle, estamos las mujeres asumiendo un rol protagónico que creo que es fundamental y sin embargo
siempre somos violentadas de la peor forma, es decir, no solamente al retenérsenos se nos insulta, se nos golpea, sino que además se nos viola como para terminar de derrumbar nuestra moral y nuestra dignidad. Y me parece que es muy importante, y como mujer creo que es muy importante llamar la atención en esto, ¿no? Y recordar que el cuerpo, cuando se violenta a una mujer, se violenta también el espíritu de la madre tierra por esa relación que mantenemos y en esa defensa de la vida. Cuando me preguntan que por qué soy feminista, digo que porque creo que el feminismo de una u otra manera es el espectro más amplio, porque las mujeres criamos los hijos y tenemos que criar hijos que destruyan ese pensamiento patriarcal para que logremos construir una sociedad distinta. Es decir, no es una lucha contra los compañeros hombres, sino contra una estructura patriarcal que además beneficia poderosamente el gran capital. Entonces, para saludar y abrazar a todas las mujeres del mundo, sobre todo a las mujeres negras y a las mujeres de pueblos originarios, que además sufren el triple, la violencia de estos regímenes. Muy bien, Francis. El día que tengamos más mujeres en la política tendremos menos corrupción, ¿sabía? Ya vuelvo a ti para que nos lea alguna cosa o poesía o lo que tú quieras. Y vamos a ver qué el escritor Nayib Camacho nos presenta para despedirse de nuestra audiencia. Nayib. Bueno, yo le agradezco a Raúl y pues a los que están, digamos, escuchando este programa tan interesante, pues su atención. Yo durante este año pues he estado terminando un poco de trabajos, está, como habíamos comentado en el encuentro de Abrace, una novela, mi inclinación es más por el lado de la narrativa, ¿cierto? Y bueno, hay unos libros de poesía y demás. Durante este año de encierro quise escribir unas cositas alrededor de esto y me permito de pronto leer unos fragmentos. Servicio. El hombre llega y acomoda el auto en la estación de servicio. Gira la cabeza y 5 islas más allá ve otro auto. Todo está vacío y desocupado. Nadie parece prestar servicio. El hombre del auto a distancia se ve pequeñito. Tiene en sus manos algo extraño, un radio, un pequeño transistor. El hombre alcanza a escuchar la emisión de noticias que sale por la ventana del auto. Por la mañana había escuchado el trinar de los pájaros y el lejano ladrido de los perros del barrio. Se enteró que su vecino, 4 pisos arriba, tenía un loro. Recordó que lo había despertado el canto de un gallo al otro lado de la ciudad. Sentía que su oído había mejorado. El completo silencio y la ausencia de gente multiplicaba el delicado toque de un dedo sobre alguna superficie o cuerpo humano. Volvió a mirar al hombre del auto que se alejaba raudo. Era el efecto mariposa llevado al extremo auditivo. Bravo, Nayib. Gracias. Muchas gracias a usted, Raúl. Francis, te escuchamos. Claro que sí. Bueno, yo solo escribo por ahora poesía, a lo mejor en algún momento me animo a la narrativa. Les voy a compartir un poema. Creo que es importante sostener la esperanza pese a la dificultad. Creo que no les podemos regalar la victoria de nuestra tristeza y de la derrota o de entregarnos, ¿no? Creo que debemos mantenernos de pie como los árboles para alcanzar la luz, para que nuestro árbol dé frutos, ¿no? Este texto se llama Fronteras Perdidas. Busco las horas de refugio en mis zapatos. Quizá tenga que ver con el tiempo de los pasos perdidos, de las huellas del caminar errante. Busco hojas que navegan en mis lágrimas, versos regados por alguna colina que se derrite de frío, anzuelos clavados en la boca que ya no besa y que en lugar de saliva bebe su sangre. Busco pedazos de piel en las pestañas, aleteos de angustia en las cenizas, poemas mutilados deslizándose en mis pechos. Busco minuteros en mi lengua,
segunderos en las cuerdas vocales, horas muertas sobre las palabras. Busco mi sombra del otro lado del techo, huyo de mí, de mi voz, de mi reflejo, cansada de mis ojos rotos, de mis días de letargo. Busco morirme de alegría. Tantos muertos de tristeza no caben ya en ninguna parte. No hay cielo que contenga la nostalgia, ni infierno que se resista a todas las flores de la primavera. Muchas gracias. Ufa, escrito con sangre, con dolor y sufrimiento. Bien, el próximo lunes 10, estaremos haciendo un programa en vivo por las redes sociales en nuestro semanario latinoamericano que hacemos junto con Brenda Márquez Pena desde Belo Horizonte y yo desde Brasilia. Volveremos a tratar el tema de Colombia, volveremos a hablar la situación que vive nuestro país hermano. Entonces, el lunes 10, a partir de las 20 horas, en vivo por las redes sociales, hablaremos de Colombia nuevamente. De mi parte, agradecerles su tiempo, su cariño, su dedicación. Francis, gracias. Najib, muchas gracias. Este fue el programa 711 de Alborada Cultural y nos vemos en el próximo. Gracias. Nos vemos.